Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Elevemos nuestras voces. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, De gracia y amor, bienvenido a este lugar. puede levantar sus manos y su voz al Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios. Todos a una voz. Bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo,
Bienvenido a este lugar, Jesucristo, bienvenido a este lugar, Padre omnipotente de gracia y amor, bienvenido a este lugar, bienvenido a este lugar, bienvenido a este Gloria a Dios. Siempre estamos ahí pendientes de cada uno de ustedes. Vamos a ver el inicio de la construcción en esta hora. Vamos a orar y le vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que por favor nos auxilie con este tema. Padre, gracias. Gracias por ser nuestro Dios. Y porque tu palabra, dice tu palabra que hay figuras que atender en tu palabra. Gracias te damos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te honramos en esta hora. Gracias por tu palabra. Amén. Dice Éxodo 36, del 1 al 5. Bezaleel y Oholiab y toda persona hábil que el Señor ha puesto sabiduría, inteligencia para saber hacer toda la obra de construcción del santuario. Harán conforme a lo que el Señor ha ordenado. Y entonces llamó Moisés a Bezaleel y a Oholiab y a toda persona hábil en que el Señor había puesto sabiduría, y a aquel cuyo corazón les impulsaba a venir a hacer la obra de Dios. Y recibieron de Moisés todas las ofrendas que los hijos de Israel habían traído para hacer la obra de construcción. Y ellos seguían trayendo ofrendas voluntarias cada mañana. Así que vinieron todos los hombres hábiles y trajeron al santuario cada cual del trabajo que estaba haciendo. Y dijeron a Moisés, el pueblo trae más de lo que necesita para la obra de construcción que ha ordenado que se haga. Los sabios empezaron. Se recuerdan que Bezaleel y Aholiab estaban al frente del proyecto y coordinaron todo lo que estaba dispuesto para construir el tabernáculo. Y el pueblo lo llevaron muchas ofrendas. Como dice la obra, conforme a las instrucciones, así son llamados los que ha equipado para la obra del Evangelio. Bien equipados, así como se equipan en los tiempos de David. Bien equipados. Dios se equipa en todo tiempo, porque su palabra así lo dice. Estar bien equipados. Y dice primero de Crónicas 12 del 23 al 24, y estos son los números de los escuadrones equipados para la guerra que vinieron a David a Hebrón para transferirle el reino de Saúl. Conforme a la palabra, los hijos de Judá que llevaban escudo y lanzas eran 6,800 equipados para la guerra. ¿Por qué este texto? Porque nosotros tenemos que estar bien equipados para la guerra, porque hoy nuestra guerra no es contra carne y sangre, nuestra guerra es contra potestades, principados, aunque hay muchas señales terribles en este tiempo, pero las señales nos están indicando que el Señor pronto viene. Y dice el Salmo 78, 9, los hijos de Israel eran arqueros bien equipados. Esa es la parte que nos interesa. Y el Salmo 51:10 dice
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué necesitamos un corazón limpio? Para estar bien equipados. Necesitamos que crea el Dios Todopoderoso, crea en nosotros un corazón limpio, un corazón estable, un corazón puro, para que sea Dios usándonos, capacitándonos para su obra. Y dice en primera de Pedro 2:5, también vosotros como piedras vivas, dice, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué puse este texto? Porque así lo dice su palabra, como piedras vivas, dice, no piedras que no estén vivas, porque las piedras que no están vivas ya los vemos con su corazón endurecido. Debemos ser edificados, dice su palabra. Tenemos que aprender a ser edificados, porque como casa espiritual, ya lo vimos, tenemos que tener siempre nuestra confianza en el Todopoderoso. Romanos 15:16 dice, para ser ministro de Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que a Oliab Oliab y Besaleel, ellos fueron equipados y le dieron un crecimiento espiritual. Ese es lo que tenemos que ver, un crecimiento espiritual. Todos tenían el espíritu de sabiduría y estaban en unidad. Eso es muy importante, estar en la unidad, porque si estamos en unidad, cada cual en su área y en las construcciones dadas por Dios con la habilidad que solo Dios puede dar, porque ya vimos que solo Dios puede capacitarnos con los tesoros del reino de los cielos, y solo Dios puede hacerlo perfecto en nosotros. En este tiempo debemos crecer en lo espiritual y participar de los bienes espirituales, las enseñanzas que nos da el Espíritu Santo, buscando siempre los dones del Espíritu, porque hay 9 dones que hay que buscar, porque sí es muy importante donde sabiduría, donde de enseñanza, porque los que van así a enseñar a las casas tienen que tener sabiduría, tienen que tener buena palabra, tienen que tener crecimiento espiritual. Y en Efesios 2:21 al 22 dice, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo ser un templo santo en el Señor, a quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mire qué maravilloso es nuestro Padre Celestial. Nuestro edificio siempre va creciendo. Cuando se construyó este edificio, vimos la mano poderosa de Dios. Todas las cosas que se necesitaban, ahí estaban las ofrendas, estaba de una manera extraordinaria. Y no hubo problemas para construir, porque todo lo facilitó el Dios que tiene la facilidad de construir. Todo lo bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y nosotros también debemos edificarnos como morada de Dios en el Espíritu, porque sí necesitamos crecer. Dice Efesios 4:12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que capacitarnos, porque hay que aplicarlo a nosotros en este tiempo, ¿verdad? Lo que en el pasado se hizo. Sí, tenemos que ser capacitados, porque para iniciar esa construcción de la iglesia, del cuerpo de Cristo, tenemos que estar bien capacitados, tenemos que procurar alcanzar en amor
pero también dice ardientemente, sobre todo que profeticéis. Eso lo dice en 1 Corintios 14:1. Procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Eso es bien importante porque dice ardientemente. Tenemos que anhelarlo. No se los va a dar Dios a una persona que no lo anhele. Y en Éxodo 36, del 7 al 8, dice, pero porque el material que tenían era abundante y más que suficiente para toda la obra, todos los hombres hábiles de entre los que estaban haciendo obra hicieron el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino, tela azul púrpura, escarlata, con querubines de hábil artífice. Bezaleel las hizo. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que caminar. La honradez de los obreros es nuestro otro tema. Dice que ellos vieran que había suficiente material y le pidieron al pueblo que ya no llevaran. ¿Por qué? Porque es admirable ver a gente honrada dentro de la casa de Dios. No tenemos que trabajar en la obra de Dios no siendo honrados, sino al contrario. Dios conoce el corazón de los honrados. Por eso es que fíjese que en una oportunidad había una diaconisa que cuando llegaba a sacar llevaba las ofrendas, siempre sacaba una ofrenda que no era correcto para ella. Entonces, pero Dios permitió que se dieran cuenta de que ella no era honrada y fue quitada del diaconado, porque aunque seamos diaconisas, debemos de trabajar con honradez. Y el que cuida la higuera comerá de su fruto, y el que atiende a su Señor será honrado, dice Proverbios 27:18. Y en 2 Corintios 8:21 dice, pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Tenemos que estar siempre cuidando porque Dios conoce al que es honrado. No podemos estar robando en la casa de Dios. Aunque muchos lo hacen, nosotros no. ¿Por qué? Porque caminemos siempre agradando al Dios que hizo los cielos y la tierra, y caminemos siempre instruidos. Y vemos aquí que es muy importante seguir las instrucciones. Para niños y grandes, Dios se agrada de la obediencia. Vemos aquí que siguieron como fue ordenado. Las cortinas, los querubines, las mesas, los broches, también el tabernáculo con la madera de acacia. 40 basas debajo de las tablas, se hicieron barras de madera de acacia al pie de las instrucciones de los colores señalados, y habían 4 componentes en la estructura del tabernáculo: las cortinas de lino fino, las cortinas de pelo de cabra, pieles de carnero, pieles de tejones. También recibieron la sabiduría para hacer los enrejados. Dios les hizo que todo esto tenía que hacerse. Todas las instrucciones las siguieron ellos. Nosotros también debemos instruirnos, porque cuando nos instruimos, Dios es todopoderoso. Dice Éxodo 36:35, hizo además el velo de tela azul púrpura y escarlata. Lino fino torcido, lo hizo con querubines, obra de hábil artífice. Y también el 37 dice, hizo también una cortina para la entrada de la tienda de tela azul, púrpura, escarlata, del lino fino, torcido, obra de tejedor. Quiere decir que todos nosotros debemos tener esos colores,
porque ya vimos que el azul es lo divino, el púrpura es la realeza, el escarlata es la sangre de Cristo, el lino fino torcido es caminar en santidad, y hizo también los querubines. Así que nosotros debemos caminar siempre honrando a nuestro Dios, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que seamos honrados en su casa. Busquemos agradar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, porque nuestro Dios es Dios de poder, es Dios de gloria. Por eso tenemos que, veamos en Primera de Crónicas 6:48, dice: sus parientes, los levitas, fueron designados para todo el servicio del tabernáculo de la casa de Dios. Tenemos que tener las características de los levitas para terminar este tabernáculo que el Dios del cielo viene pronto a traer. Y el Salmo 27:5 dice: porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Se recuerda, ¿verdad?, que este tabernáculo era para que la presencia de Dios caminara con los israelitas y siempre ellos tuvieran un lugar donde orar, donde cantar, donde extender sus alabanzas, porque nuestro Dios así lo pide, que la presencia de Dios quiere estar con su pueblo. Y dice Hechos 7:4, nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como lo había ordenado el que lo hiciera, el que habló a Moisés, conforme el modelo que había visto. Entonces quiere decir que si nuestros padres en el Antiguo Testamento tuvieron ese tabernáculo que los llenaba de gloria, que los llenaba, entonces nosotros caminemos también buscando al Dios eterno, porque esa construcción es maravillosa. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. En Hebreos 8:5 nos dice también: los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues le dice él: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Entonces, sí tenemos que buscar la revelación y tenemos que ser sabios para caminar, porque son sombra, dice Hebreos, sombra de todas las cosas que nosotros vemos, tenemos que alcanzar. Primera de Corintios 2:13 dice: de lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Entonces sí tenemos que ser instruidos. Tenemos que ser instruidos porque al recibir ese crecimiento espiritual, no solo tenemos que ser honrados en la casa de Dios, sino que tenemos que recibir instrucciones. Porque vemos aquí que todos fueron instruidos. Todo el pueblo de Dios fue instruido. La instrucción no viene desde ahora, viene desde que Moisés, porque Moisés recibió la orden en el monte, cuando se lo llevó al monte y le dijo la primera vez, le dice Dios: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es santo. Eso es figura y sombra de un caminar siempre agradando al Dios Todopoderoso, porque vemos que su camino es un camino estable, es un camino de bendición, es un camino de gloria, y entonces sí tenemos que ser instruidos. Instruyámonos cada día y sigamos las instrucciones como nos fueron dadas, porque así vamos a agradar a Dios.
Vistámonos de esos colores del azul, porque el azul, como significa lo divino, tenemos que estar siempre vestidos de azul. Y como el púrpura significa la realeza, nosotros somos hijos del gran rey. Tenemos que vestirnos de realeza, porque nuestro Dios así lo pide. Y lino fino, ¿verdad? Porque el lino fino son las obras de los santos. Caminemos siempre en novedad de vida. Siempre tenemos que agradar a Dios. Siempre tenemos que buscar estar siempre con nuestro corazón lleno de su gracia, como fueron Bezaleel. Me impacta, es de veras que Bezaleel y Aholiab a mí me llama mucho la atención, porque fueron instruidos y capacitados. Ellos no sabían, ya lo vimos, pero ellos no sabían trabajar en oro, no sabían trabajar en plata, no sabían trabajar en bronce, ni en telas de esos colores, pero Dios los capacitó. Mire qué maravilloso, cuando Dios capacita, no hay necesidad de mayor información. Solo Dios va dando las instrucciones. Esas instrucciones recibidas de lo alto debemos aplicarlas a nuestro diario vivir, porque así lo pide nuestro Dios. Porque ellos hicieron este tabernáculo puras instrucciones. Dios así es de fiel. Caminemos viendo al invisible, caminemos viendo la gloria de Dios, caminemos siempre exaltando a nuestro Padre Celestial, porque ya lo vimos, ¿verdad? Que nosotros somos esa copia y sombra de las cosas celestiales. Y como Moisés fue advertido, nosotros también somos advertidos, porque nosotros tenemos que terminar de construir este templo espiritual. Así es el Señor de precioso. Dios así lo pide, así que hagámoslo así. Vamos a orar y le vamos a pedir a nuestro Dios que nos facilite siempre construir este templo que Dios nos está formando. Somos advertidos por Dios y están a punto de erigir el tabernáculo. Pues así hagámoslo nosotros. Bendigamos a nuestro Padre Celestial y demos gracias porque este tabernáculo se parece mucho al tabernáculo construido por Moisés. Dios Todopoderoso. El modelo se lo fue dado en el cielo, pero también a nosotros debemos prepararnos para ser esa novia fiel y siempre tenemos que estar llenos de su gracia y su poder. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por todo lo que haces, por todo lo que harás. Termina de construir este tabernáculo que tú, por tu amor y por tu misericordia, nos llamó para ser edificado una casa espiritual. Una casa, como dice tu palabra, es copia y sombra de las cosas celestiales. Y nos adviertes con tu palabra. Tú eres un Dios justo, verdadero, y tenemos que aprender a darte gloria y honra. Bendito Señor, gracias por todos esos cuidados, por todo lo que haces, por todo lo que tú estás formando, porque nos estás llenando de instrucciones y esas instrucciones son maravillosas. Gracias, Padre Celestial. Te pedimos que en todo tiempo caminemos siendo instruidos, siendo capacitados. Bendito sea tu nombre, Padre Celestial. Amén. Gloria. Espíritu Santo,
Bienvenido a este lugar, Jesucristo. Bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, de gracia y amor. Bienvenido a este lugar. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Elevemos nuestras voces. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre